Buenas, bien, vamos a hacer un set de derivadas, van a ser 10 derivadas en las que estaremos ocupando algunas cositas que les voy a ir dejando aquí arriba, ya algunas propiedades. Algunas de ellas son la del e elevado a x, que eso va, la derivada va a ser e elevado a x, se mantiene. Si ahora tenemos un e elevado a una constante por x, esa constante va a multiplicar adelante y después se va a mantener el e elevado a esa constante por x. Otra derivada que vamos a ocupar va a ser la de una constante elevado a x, cuya derivada va a ser el logaritmo natural de esa constante multiplicado por la misma constante elevado a x. Y por último vamos a estar ocupando la derivada del logaritmo natural de x, cuya derivada es 1 sobre x. Además de eso vamos a estar ocupando algunas propiedades de la derivada de una multiplicación y la derivada de una división de funciones. Así es que partamos. La primera, e elevado a una constante por x. Su resultado va a ser el siguiente: si derivamos, nos va a quedar esa constante, va a pasar multiplicando adelante y mantenemos el mismo e elevado a 5x y estaría listo. Seguimos. Ahora tenemos una multiplicación de funciones, donde una función sería x y la otra sería e elevado a menos 2x. ¿Qué nos dice esto? Cuando nosotros derivamos, vamos a derivar por separado primero. La derivada de x solo va a ser 1. Lo multiplicamos por el segundo que está aquí sin derivar. O sea, sería e elevado a menos 2x. Como es una multiplicación, nos dice que eso lo vamos a sumar con la primera, que sería x sin derivar, por el segundo derivado. Ahora derivamos esta segunda parte, que sería esa constante que está ahí, va a pasar adelante a multiplicar y se mantiene el e elevado a menos 2x. Ya estaría derivado. Ahora simplemente nos quedaría reordenarlo. Sería e elevado a menos 2x más por menos, me va a quedar menos 2x e elevado a menos 2x. Ahora vemos que se nos repite el e elevado a menos 2x, lo podemos reacomodar, e elevado a menos 2x, factor de este por 1 me va a dar el primer término, menos 2x. Ya si lo multiplico me daría lo que está aquí arriba. Y ahí ya estaría derivado y ordenado. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos una constante por un logaritmo. Cuando tenemos una constante por algo que tiene x, esa constante se va a mantener. Y luego derivamos el logaritmo natural de x, que por la tabla que vimos, su derivada es 1 sobre x. Menos, aquí tenemos un polinomio, ese 2 que está en el exponente va a pasar adelante a multiplicar al 3, 2 por 3 son 6, y le restamos 1 al x, y ahí estaría derivado. Si lo ordenamos, nos quedaría 4 por 1 es 4 sobre x menos 6x. Continuamos. Tenemos una multiplicación, un logaritmo natural multiplicado con otra expresión. Entonces, la derivada de un producto. ¿Qué nos dice? La derivada del primero, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, por el segundo sin derivar, o sea, lo anotamos tal como está, más el primero sin derivar, o sea, logaritmo natural de x, multiplicado con la derivada del segundo. Ahora tenemos que derivar esto de acá. La derivada de todo esto sería la derivada de e elevado a 2x más la derivada de 1. La derivada de e elevado a 2x
el 2 va a pasar adelante a multiplicar y se mantiene el e elevado a 2x. La derivada de 1, o sea la derivada de una constante, ya sabemos que es 0. Por lo tanto nos quedaría derivado de esta forma. Estaría listo. Continuamos. Letra E. División de potencias de igual base. Conservamos la base y al exponente del numerador le vamos a restar el exponente del denominador, que es menos 4, menos 4x. Nos va a quedar e elevado a menos 12x y vemos que ese menos con ese menos se va a transformar en un más 4x. Por lo tanto nuestra función f de x va a ser e elevado a menos 2x más 4x, son 2x positivo. Aquí todavía no hemos derivado, ahora recién vamos a derivar. Derivamos e elevado a una constante con x, la constante multiplica, que es 2, y se mantiene el e elevado a 2x. Continuamos. Acá tenemos un medio que está dividiendo todo eso, o sea, va a ser un medio por e elevado a x menos e elevado a menos x. Ya sabemos que cuando hay una constante, esa va a acompañar a la derivada de lo que continúa. Por lo tanto vamos a derivar. Es un medio que está ahí, va a acompañar a la derivada de lo que está ahí. La derivada de e elevado a x se mantiene, no se hace nada. La derivada de e elevado a menos x, ese menos es un menos 1, va a pasar adelante a multiplicar. Ahí. Y se mantiene el e elevado a menos x. Donde nuestra derivada va a ser igual a un medio por e elevado a x menos, con el menos 1 va a ser más, va a ser positivo, e elevado a menos x. Y si lo escribimos de la forma en que nos dieron el ejercicio, nos quedaría e elevado a x más e elevado a menos x y todo partido en 2. Y estaría derivado. Letra G. X logaritmo natural de x menos e cuadrado. Vamos a derivar directamente. Acá tenemos un producto, por lo tanto, que nos decía la derivada del primero, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, por logaritmo natural de x, más, estamos derivando el producto, ¿cierto? El primero, que sería x, sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que ya sabemos que es 1 partido en x, menos la derivada de e cuadrado, pero e cuadrado es una constante, esto es un número, y eso también, esto es constante, su derivada va a ser 0. Reordenamos acá, nos quedaría que la derivada va a ser 1 por logaritmo natural de x, es logaritmo natural de x, cancelamos las x y nos va a quedar más 1. Y ahí estaría derivado. Siguiente. 3 elevado a x menos 2. Esto lo podemos reescribir. ¿Cómo se puede reescribir esto? 3 elevado a x multiplicado con 3 elevado a menos 2. El 3 elevado a menos 2 es lo mismo que decir 1 partido en 3 elevado a 2. Simplemente estamos reescribiendo todo. Ahora, ¿qué tenemos? Esto de aquí, esto es un noveno, ya lo vamos a escribir ahí como un noveno. ¿Qué habíamos dicho? Cuando tenemos una constante, esa constante va, cuando nosotros derivemos, ahora vamos a derivar, se va a mantener.
y simplemente vamos a tener que derivar lo que tenga x ahí, el 3 elevado a x. En este caso es una constante elevado a x. ¿Cuál es la derivada de una constante elevado a x? Es el logaritmo natural de esa constante, que en este caso sería 3, logaritmo natural de 3, por, y se mantiene lo mismo, la misma constante elevado a x, o sea, por 3 elevado a x. Ahí estaría derivado. Ahora, si lo queremos reescribir o reacomodar, volvemos ese 3 para atrás. Sabemos que ese 3 es, o sea, ese 9. Ese 9 es 3 al cuadrado, ¿cierto? Por logaritmo natural de 3 por 3 elevado a x. Este 3 que está al cuadrado, que está en el denominador, lo podemos escribir en el numerador como 3 elevado a menos 2 por logaritmo natural de 3 por 3 elevado a x. Potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. En este caso sería menos 2 más x, o es lo mismo que decir x más menos 2. Me quedaría 3 elevado a x menos 2 por logaritmo natural de 3. Ahí estaría derivado. Siguiente. Acá podemos derivar directamente f de x. Menos e elevado a x cuadrado. Este x cuadrado, o sea, x cuadrado, x medios, es como si ese x estuviese multiplicado con un medio. Lo voy a reescribir aquí al lado para que se vea más claro. Elevado a un medio por x, ahí para que se note. Entonces ese un medio, como es un valor constante, va a pasar adelante a multiplicar, y como tenemos un signo menos, lo mantenemos, medio, y se mantiene lo mismo ahí, elevado a un medio x, que es lo mismo que decir x medio. Y ahora derivamos el segundo, que sería derivamos menos x. La derivada de x solo es 1, como tenemos menos, sería menos 1. Y ahí estaría derivada la letra i. Continuamos con la última. Bien, tenemos nuestra función, que es un x partido en el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Vamos a reescribir este denominador que tenemos ahí. Ese x se mantiene. La raíz cuadrada de x, vamos a tener el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x, pero la raíz cuadrada se puede expresar como potencia, como elevado a un medio. Según las propiedades de las potencias, cuando en el argumento del logaritmo hay una potencia, esa potencia puede pasar adelante a multiplicar. Entonces nos va a quedar un medio multiplicado con logaritmo natural de x. Bien. Si nosotros tenemos un medio que está dividiendo, es lo mismo que pasemos arriba a un 2. Ya vamos a ver cómo. Ya, si está en un denominador un medio, podemos decir esto también. Fíjense, un medio elevado a menos 1. Aquí es lo mismo. Y ahí lo dejamos en un numerador. Por x partido el logaritmo natural de x. Un medio a la menos 1, lo invertimos, damos vuelta y nos va a quedar un 2 elevado a 1. Y eso está multiplicando al x. ¿Ya? Y esto de aquí es lo que tenemos que derivar. Si se fijan, todavía no hemos derivado, simplemente estamos reacomodando la función. Entonces ahora vamos a derivar. Si se fijan, vamos a derivar un cociente. La derivada de un cociente me dice la derivada del numerador, la derivada de 2x es 2, multiplicado con el denominador, o sea, con logaritmo natural de x, menos, mantengo el numerador y lo multiplico con la derivada del denominador. La derivada del denominador, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y todo eso va a estar partido en el
cuadrado del denominador. Ahí está, logaritmo natural de x todo al cuadrado. Acá, ¿qué podemos arreglar? Ese x que se me va a cancelar. Por lo tanto, el resultado final de la derivada va a ser 2 logaritmo natural de x menos 2 partido en logaritmo natural de x todo al cuadrado. Y si alguno lo quieren arreglar más o seguir trabajándolo, vemos que se repite un 2 en el numerador, va a ser 2 factor de logaritmo natural de x menos 1 todo partido en el cuadrado del logaritmo natural de x. Y estaríamos con la segunda parte de las derivadas. Nos vemos. Si entendiste cómo resolver estas derivadas, deja tu like y suscríbete para no perderte el próximo video, donde seguiremos practicando más ejercicios aquí en tu canal. La mejor nota.